Saludos, buenas tardes. Es martes 24 de abril. La jueza Mercedes Alaya ordena prisión sin fianza para el que fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, imputado por el escándalo de los seres fraudulentos tramitados por la Administración Autonómica. Tras una intensa noche de deliberaciones, la magistrada ha solicitado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el exconsejero, tal y como habían anunciado la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, que han pedido además que se le imponga el pago de una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros. Antonio Fernández ha sido imputado por 6 delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación. Ya hay 3 implicados en prisión: el exconsejero de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchofer Juan Francisco Trujillo. Un martes en el que también es noticia el Congreso de los Diputados. El Gobierno central debate entre hoy y mañana las 10 enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Son los primeros del Ejecutivo de Mariano Rajoy y los más austeros de la democracia. Y la responsabilidad de cada uno es la responsabilidad de cada uno, porque efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el Partido Popular tiene mayoría absoluta para aprobar estos presupuestos, pero ha actuado con toda la responsabilidad, con Convergencia y Unió en el Parlamento catalán, apoyando los presupuestos y aún apoyando cosas de esos presupuestos que no son las que más le gustan al Partido Popular. Y muy pendientes también de los mercados tras una jornada negra en la bolsa española y en la europea, que ha caído con fuerza en torno a un 3%, lo que en el caso de la española ha marcado su peor registro desde que comenzó la crisis, alcanzando niveles inéditos desde el año 2003. Por tercera vez en los últimos 10 meses vuelve la presión sobre la deuda española. En este contexto, el Tesoro sale hoy a los mercados con un objetivo de colocación de entre 1.000 y 2.000 millones de euros, inferior al de anteriores subastas. La Unión Europea confirma que el déficit en 2011 era del 8,5%, tal y como había anunciado Mariano Rajoy. En esta línea, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, asegura que Europa ha confirmado el engaño de Rodríguez Zapatero. Que la Unión Europea ha confirmado el engaño del Partido Socialista, del gobierno anterior del Partido Socialista al actual gobierno en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit, y ha confirmado, como hemos sabido hoy, que las cuentas que el actual gobierno de España mandó a Bruselas eran cuentas reales y cuentas ciertas, en contra de lo que venía defendiendo el anterior gobierno del Partido Socialista. Por resumir, lo que ha sucedido en estos últimos consejos: a una familia media española se le han subido los impuestos, se le han bajado los salarios y las pensiones, se le han quitado los derechos laborales, se han subido las tasas que pagan por los estudios universitarios de sus hijos y se han reducido las becas, y se les obliga a pagar doblemente por la atención sanitaria. Y todo eso, en palabras del presidente del Gobierno, no es sino un pequeño esfuerzo de unos cuantos euros. Este martes nos deja otros asuntos protagonistas, se lo avanzamos en titulares. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, comparece en el Congreso para explicar la situación en Repsol tras la expropiación de YPF en Argentina. El copago farmacéutico se aplicará antes del 30 de julio según el Real Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado. El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, convoca hoy a Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida para designar candidatos a la presidencia de la Junta. Como les avanzamos al inicio de este informativo, la jueza que instruye el caso de los seres fraudulentos, Mercedes Alaya, ha ordenado prisión sin fianza para el que fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, a quien se le imputa hasta 6 delitos continuados, entre ellos malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias. La magistrada, tras intensas deliberaciones, ha ordenado a primera hora de esta mañana prisión
prisión comunicada y sin fianza para el ex consejero. 4 días de declaraciones en los que Antonio Fernández ha mantenido la legalidad del procedimiento de ayudas, aunque ha reconocido que debería haber sido un consejero más cercano y más vigilante de la gestión de sus subordinados. En este caso ya hay 3 implicados en prisión: el exconsejero de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y su ex chofer, Juan Francisco Trujillo. Las cuentas del Estado más restrictivas de la historia comienzan hoy en el Congreso. Gracias a la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy, el proyecto de los presupuestos generales del Estado saldrá adelante, aunque previsiblemente con ningún apoyo del resto de grupos parlamentarios. Precisamente la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, apelaba ayer a la responsabilidad de Convergencia y Unió para que apoye los presupuestos generales del Estado para este año. Y la responsabilidad de cada uno es la responsabilidad de cada uno, porque efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el Partido Popular tiene mayoría absoluta para aprobar estos presupuestos, pero ha actuado con toda la responsabilidad con Convergencia y Unió en el Parlamento catalán, apoyando los presupuestos y aún apoyando cosas de esos presupuestos que no son las que más le gustan al Partido Popular. La reestructuración bancaria, el reforzamiento de los recursos de las entidades de crédito y el saneamiento del sector financiero se han puesto sobre la mesa en la Cámara Baja. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, han pedido la devolución de los presupuestos generales del Estado de este año, ya que consideran que aumentará la recesión y el desempleo en nuestro país. Comienza así el debate a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos, con la propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad de creación de una subcomisión para dar cumplimiento a la reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y saneamiento del sector financiero. En la Cámara Baja también la propuesta de creación de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. Una sesión en la que se convalidará o derogará el Real Decreto Ley, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han pedido la devolución de los presupuestos generales del Estado de 2012 por entender que aumentarán la recesión y la destrucción de empleo, mientras que los nacionalistas creen que perjudican a sus autonomías. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha apelado hoy a la responsabilidad de CiU para que apoye los presupuestos de 2012, tal y como hizo su partido en el Parlamento catalán. Y la responsabilidad de cada uno es la responsabilidad de cada uno, porque efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el Partido Popular tiene mayoría absoluta para aprobar estos presupuestos, pero ha actuado con toda la responsabilidad con Convergencia y Unió en el Parlamento catalán, apoyando los presupuestos y aún apoyando cosas de esos presupuestos que no son las que más le gustan al Partido Popular. El portavoz de presupuestos del PP en el Congreso, Antonio Gallego, ha afirmado que los grupos parlamentarios no son conscientes de la situación de la economía española, que no está para grandes alegrías ni para incrementar el gasto público. Estamos pendientes de los mercados tras una jornada negra en la bolsa española y en la europea, que también ha caído con fuerza, en torno a un 3%, al igual que la española, que ha marcado su peor registro desde que comenzó la crisis, alcanzando niveles inéditos desde el año 2003. Por tercera vez en los últimos 10 meses vuelve la presión sobre la deuda española. En este contexto, el Tesoro sale hoy a los mercados con un objetivo de colocación de entre 1.000 y 2.000 millones de euros, inferior al de anteriores subastas. El incumplimiento del déficit y la recesión en la que ha regresado España han generado más desconfianza de los inversores hacia nuestro país y hacia los países de la zona euro, especialmente a Holanda, cuyo gobierno ha dimitido ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos con los recortes exigidos por la Unión Europea. En medio de una semana de infarto en las bolsas, el Tesoro coloca 1.900 millones de euros en letras a 3 y 6 meses, cumpliendo así su objetivo máximo, pero pagando casi el doble en intereses respecto a la anterior colocación. El Tesoro había rebajado sus objetivos después de la sobreemisión que había llevado a cabo durante el primer trimestre y que le había aportado, según reconocen fuentes del Ministerio de Economía, la suficiente liquidez. Así, sus previsiones eran colocar un mínimo de 1.000 millones y un máximo de 2.000.
La demanda de las entidades ha alcanzado los 9.438 millones de euros, con lo que el ratio de cobertura o proporción entre la demanda y el importe adjudicado ha sido muy elevado, casi 5 veces más. En este contexto, las bolsas rebotan tímidamente. El IBEX se aleja de los mínimos de 2003 que rozaba en la jornada de ayer y el interés del bono español llega a bajar del 6%. También los inversores dan una mínima tregua al resto de bolsas europeas, que evitan los números rojos después del batacazo generalizado provocado por las incertidumbres políticas en torno a Francia y Holanda. La Oficina de Estadística de la Unión Europea, el Eurostat, confirmaba ayer el dato de déficit público en 2011 calculado por el Ejecutivo español, 2,5 puntos más de lo previsto por el anterior gobierno socialista. Es decir, traducido, serían 25.000 millones de euros más de los que había anunciado el gobierno de Rodríguez Zapatero. Bruselas certifica que el déficit de España en 2011 fue del 8,5%, 2,5 puntos más de lo previsto, tal y como había adelantado el gobierno español. Así lo ha confirmado la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat, acallando las dudas debido al aumento progresivo de los cálculos que fue anunciando Madrid. El de España es el tercero más alto de la Unión Europea, solo superado por Irlanda, 13,1%, y Grecia, 9,1%. En este escenario, la zona del euro cerró 2011 con un déficit del 4,1% y la Unión Europea con uno del 4,5%. En ambos casos, supone un descenso de 2 puntos porcentuales comparado con 2010. Por contra, los menores déficits se observaron en Finlandia, 0,5%, Luxemburgo, 0,6% y en Alemania, 1%. Hungría, Estonia y Suecia obtuvieron un superávit del 4,3%, del 1% y del 0,3% respectivamente. En total, 24 Estados miembros mejoraron sus balances públicos en 2011, comparado con 2010, mientras que 2, Chipre y Eslovenia, los empeoraron y 1, Suecia, no registró cambio alguno. Además, según datos del Banco de España, nuestro país vuelve a entrar en recesión tras caer el Producto Interior Bruto un 0,4% en el primer trimestre de 2012. La economía sufre el impacto de la caída del consumo de los hogares españoles y la tasa de paro hasta marzo ronda el 24%, con 290.000 desempleados más. En comparación con el primer trimestre de 2011, el PIB cayó el 0,5% tras 7 trimestres de subidas, es decir, una décima superior a la registrada en los últimos 3 meses de este año. De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, el empleo sigue bajando, aunque de forma ligeramente menos acusada que en el cuarto trimestre de 2011, con un descenso interanual cercano al 4%. El supervisor apunta que la bajada se debe a la presión financiera. La tasa de paro se situó en torno al 24% en el primer trimestre del año 2012, lo que indica un aumento de 290.000 parados en esos 3 meses. Ese nivel de desempleo se había alcanzado pese al ligero retroceso que se espera en la tasa de actividad como consecuencia de las salidas de inmigrantes y del comportamiento del colectivo masculino. Respecto a la caída de la contratación registrada, el Banco de España cree que aún es demasiado prematuro asociar esta evolución a los efectos de la reforma laboral. Para esta institución, las reformas resultan fundamentales para situar a la economía española en una senda de creación de empleo y de mejoras en la competitividad, aunque sus efectos no sean inmediatos. La salida del euro de Grecia tendría graves consecuencias para Europa, según el Fondo Monetario Internacional. El análisis del organismo manifiesta que representaría un duro cambio en la vida diaria del país. Según el estudio, sería una forma de recordar los peligros que acechan a Europa si tras las elecciones generales del 6 de mayo en Grecia no hay un gobierno dispuesto a continuar el programa de recortes y reformas acordado por la Unión Europea y el FMI. En este contexto económico, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha estimado que la Unión Europea, al ratificar que España cerró 2011 con un déficit del 8,5%, supone el engaño del Ejecutivo socialista. Además, ha recordado que el actual gobierno de Mariano Rajoy ha recibido la peor herencia de la democracia. La presidenta de Castilla-La Mancha ha denunciado además la tremenda irresponsabilidad de los socialistas, quienes, al oponerse a medidas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de ninguna manera está actuando en beneficio del interés general y parece, según Cospedal, que no tienen ningún interés en que España salga adelante. Que la Unión Europea ha confirmado el engaño del Partido Socialista, del Gobierno
anterior del Partido Socialista al actual Gobierno en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit y ha confirmado, como hemos sabido hoy, que las cuentas que el actual Gobierno de España mandó a Bruselas eran cuentas reales y cuentas ciertas, en contra de lo que venía defendiendo el anterior Gobierno del Partido Socialista. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha exigido al Ejecutivo que recorte menos, ya que a su juicio las medidas llevadas a cabo por el Gobierno central están empobreciendo vertiginosamente a la sociedad y ha advertido de que o frena el Gobierno del PP en esta deriva o parará, asegura a la sociedad española. En rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE, Valenciano ha subrayado que en las pocas semanas que lleva el Partido Popular gobernando, la sociedad está retrocediendo décadas. Además, ha considerado que todo lo que está haciendo el Ejecutivo responde a un gran fraude y a un engaño masivo a los españoles, ya que muchas de las reformas, según Valenciano, las negaron en la campaña electoral. Por resumir, lo que ha sucedido en estos últimos consejos, a una familia media española se le han subido los impuestos, se le han bajado los salarios y las pensiones, se le han quitado los derechos laborales, se han subido las tasas que pagan por los estudios universitarios de sus hijos y se han reducido las becas y se les obliga a pagar doblemente por la atención sanitaria. Y todo eso, en palabras del presidente del Gobierno, no es sino un pequeño esfuerzo de unos cuantos euros. España ha planteado a sus socios de la Unión Europea una serie de medidas de presión sobre Argentina, incluida la opción de excluirla de las negociaciones comerciales con Mercosur. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confiado en que esta estrategia haga que Buenos Aires acceda a buscar una solución negociada en el caso YPF. Presionar a Argentina para que acceda a negociar. Esa es la estrategia que España plantea a sus socios de la Unión Europea en Bruselas sobre el caso de la petrolera YPF. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, expuso a los 27 una serie de medidas de presión a Argentina, incluida la opción de excluirla de las negociaciones comerciales con Mercosur. Margallo confió en que esas acciones hagan que Buenos Aires acceda a buscar una solución negociada del caso YPF y evite un hipotético choque de trenes que tendría, a su juicio, consecuencias para todas las partes. El gobierno español ha intentado dialogar y negociar hasta la extenuación. Seguimos diciendo que lo mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del diálogo. Y hemos pedido a algunos de nuestros socios europeos y latinoamericanos que sirvan de puente en este tema para evitar un contencioso, un choque de trenes que es malo, insisto, para España, para Europa, para Argentina. La UE analizará todas las vías de presión propuestas por España, que trabaja centrada en lograr su objetivo, que la petrolera española Repsol obtenga una compensación adecuada por la nacionalización de su participación mayoritaria en YPF. Precisamente el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha detallado las medidas que adoptará el gobierno español para responder a la expropiación de YPF, tales como la orden ministerial aprobada el viernes para asignar cuotas de producción de biodiesel en las plantas españolas, lo que limitará la entrada del producto refinado procedente de Argentina. Soria ha asegurado que la decisión del país latinoamericano responde a una estrategia deliberada. Todas estas medidas provocaron una caída de la cotización de las acciones de YPF en nada más y nada menos que un 60%, prácticamente una caída de 2/3 partes de su valor. Es evidente que las autoridades argentinas han desplegado una estrategia deliberada para forzar la cotización de la empresa a la baja, facilitando su expropiación. En paralelo, Ecuador ha admitido que infringió derechos indígenas al dar tierras a una petrolera argentina. El gobierno ecuatoriano ha reconocido la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de un pueblo indígena que se enfrentó con una petrolera argentina en una sesión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en la Amazonia ecuatoriana. Aquí viven los Aracayu, una población indígena que en 1996 logró expulsar de su territorio a la Compañía General de Combustibles, una petrolera argentina que había obtenido la concesión para explotar su tierra.
Ahora, 16 años después, el gobierno del presidente Rafael Correa reconoce la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de los Aracayu. Alexis Mera, asesor jurídico de Correa. Aquí no estamos enfrentados, estamos de acuerdo en que hubo abusos en gobiernos anteriores y estamos dispuestos a reparar. Hasta la población de Saracayu se han trasladado 2 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sesión que su presidente, Diego García, ha calificado de histórica. Es la primera vez que la Corte Interamericana lleva a cabo en la zona en donde se desarrolla un conflicto, una diligencia para escuchar testimonios. Los Aracayu esperan que una sentencia a su favor siente precedente para toda América Latina. Quieren que se obligue a los gobiernos a obtener el permiso de las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras. José Gualinga, presidente de los Aracayu. Damos nuestra confianza, nuestra fe de que la Corte Interamericana sabrá tomar sabiamente, imparcialmente, lo que corresponde. Pero a pesar de que el gobierno ecuatoriano reconoce ahora el atropello de los derechos de los Aracayu, Correa ha criticado la utilización del caso por ciertas organizaciones ecologistas que, según asegura, están en contra de Ecuador. De hecho, su gobierno prepara la licitación de una gran área amazónica donde ahora apenas hay pozos y que incluye la tierra de varios pueblos indígenas. El pago de un 10% de los fármacos por parte de los pensionistas y el incremento del 40 al 50 o 60% para las personas activas deberá comenzar a aplicarse por parte de las comunidades autónomas antes del 30 de junio de este año. Así lo recoge el Real Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado. El decreto también modifica la Ley de Extranjería y establece que los extranjeros en situación irregular en España solo podrán seguir recibiendo asistencia sanitaria gratuita hasta el 31 de agosto de 2012. A partir de esa fecha solo la tendrán en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la alta médica y de asistencia al embarazo, parto o posparto. El gobierno de Mariano Rajoy insiste en que esta reforma evitará el turismo sanitario y ayudará a que España vuelva a la senda del empleo y a la recuperación económica. Sobre la crisis también se ha pronunciado la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, ha apelado a la caridad y a la necesidad de apartarse de la codicia como guías para ayudar a superar esta complicada situación económica. Rouco Varela ha asegurado que la crisis es el factor más preocupante y al que hay que prestar la máxima atención, aunque ha señalado que no es misión de la Iglesia analizar las soluciones económicas y políticas para acabar con ella. El presidente ha hecho un llamamiento a los españoles para seguir el camino de la caridad, fuera del cual, ha anunciado, no será posible una buena solución a la crisis. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 26.415 en febrero de este año, con una caída del 47,1% respecto al mismo mes del año anterior. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que confirman 22 meses de caída consecutivas. El descenso en febrero fue más acusado que el mes anterior, cancelándose 40.658 hipotecas, un 12,7% menos que en el mismo mes de 2011. Sobre fincas rústicas y urbanas aumentan un 9,6% y un 13,4% respectivamente. La firma de hipotecas ahonda su caída al 47% en febrero, hasta las 26.415. Encadena así 22 meses consecutivos a la baja en tasas interanuales, según el INE. Esta caída es la mayor registrada desde 2004, primer año de la comparativa. El total del capital prestado ascendió a 2.770 millones de euros, lo que respecto a febrero de 2011 supone un descenso del 54,8% y frente a enero un 11,4%. Los bancos concentraron el 66% de los préstamos, mientras que las cajas de ahorro concedieron el 16,7% y el resto de entidades financieras el 17,3%. El tipo de interés medio aplicado fue del 4,35%, superior en un 17,3% al de febrero de 2011 y en un 1,6% inferior al del pasado mes de enero. El 94,2% de las hipotecas constituidas se firmó un tipo de interés variable con el Euribor como principal referente, en tanto que el 5,8% optó por un tipo fijo. Por comunidades autónomas, el número de fincas con hipotecas constituidas por cada 100.000 habitantes registró tasas interanuales negativas en todas,
lideradas por La Rioja con un 70,8%. El turismo tampoco pasa desapercibido a la crisis económica. Aunque hay datos positivos, nuestro país recibió casi 10 millones de turistas durante los 3 primeros meses de 2012. Los dos principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, también han crecido durante el primer trimestre. Aumenta el número de turistas. En el primer trimestre, 9.200.000 extranjeros vinieron de visita a España. Es un 2,6% más que en los 3 primeros meses del año anterior. Creció el número de los visitantes de los principales países emisores. Del Reino Unido llegaron 1.900.000 personas, de Alemania 1,5 millones. 1.300.000 franceses entraron en España en ese periodo y 1 millón de los países nórdicos. Solo bajó el número de turistas portugueses, irlandeses y belgas. Los lugares que acogieron más extranjeros fueron Canarias, Cataluña, Andalucía y Madrid. 2 de cada 3 turistas se hospedaron en un hotel cuando estuvieron en España. El resto se alojaron en viviendas alquiladas o de conocidos. 4 de cada 5 extranjeros vinieron a España en avión. En Andalucía, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, ha convocado hoy a los grupos parlamentarios PSOE, PP e Izquierda Unida para anunciarles que los próximos días abrirá con ellos la ronda de consultas para designar candidato a la presidencia de la Junta. Una vez que se celebre, el presidente de la Cámara Autonómica convocará a la mesa del Parlamento y a la Junta de Portavoces, que será el órgano encargado de fijar la fecha del pleno de investidura previsto para la próxima semana. Gracia ha anunciado que se celebrará en un plazo de entre 7 y 12 días. Recordando que la situación nos recomienda agotar los plazos que fija el reglamento de la Cámara, un máximo de 15 días. Y esta tarde 6.000 militantes de Izquierda Unida están convocados para decidir en referéndum si son partidarios del acuerdo político programático alcanzado por el Partido Socialista y cuál es el procedimiento más adecuado para el desarrollo de su contenido, si formar parte de la Junta o llegar a un acuerdo de legislatura. El coordinador general de la coalición de izquierdas, Diego Valderas, ha llamado a la militancia de la formación a participar y ha explicado que es una iniciativa pionera y novedosa desde el punto de vista de la estrategia política. Ha asegurado que esta cita representa otra forma de hacer política y de caminar hacia un nuevo tiempo. Valderas ha asegurado que el programa presentado es de un gobierno fuerte y con capacidad para hacer frente a las necesidades de la comunidad andaluza. Un momentito por aquí. Y sobre las declaraciones del exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que el cerco se ha estrechado al máximo nivel en el gobierno andaluz. En este sentido, el número 2 de los populares ha exigido explicaciones urgentes al presidente en funciones, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. El número 2 de los populares considera que las declaraciones del exconsejero de Empleo ante la juez Mercedes Alaya suponen un antes y un después en el caso, que ya no se trata de un asunto que se produjera en el ámbito de un único alto cargo. Convierte al propio gobierno andaluz y a Chaves y a Griñán en los diseñadores y, por tanto, en los creadores de un sistema presuntamente ilícito, porque ya no son consentidores. Según ha dicho el señor Fernández, se trataba también de haber creado un sistema presuntamente ilegal. En esta línea, Sanz destaca también la existencia de una rama más del caso que implicaría las consejerías de Innovación y de Economía y el que fuera consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Por eso el secretario general del PP andaluz pide al expresidente Chaves y a José Antonio Griñán que den explicaciones de forma urgente. Sanz también se ha referido al acuerdo entre Izquierda Unida y PSOE para hacerse con el gobierno de la Junta. Lo califica de humo y considera que es la antítesis del cambio que necesita Andalucía para salir de la crisis. Izquierda Unida lo que ha hecho es una renuncia constante a sus propósitos, a sus principios y a sus programas, a cambio de coger varios sillones, que ya vemos que hay una oferta subasta, a ver qué tipo de sillones es el que termina cogiendo. Asegura que ambas formaciones pretenden aplicar las mismas políticas y los mismos modelos económicos que ya han fracasado anteriormente.
Sobre los expedientes de regulación de empleo hemos conocido que han subido hasta el pasado mes de febrero un 45%, datos que se suman a los trabajadores afectados que alcanzan ya los 55. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha puesto de manifiesto que se han autorizado más de 4.500 expedientes que han implicado a más de 60.560 asalariados. Según el Ministerio, por causa alegada de los ERE, hubo 3.035 motivados por razones económicas. Entre las comunidades, Murcia encabeza esta medida un 20% más que en 2011 y únicamente es La Rioja donde desciende el número de expedientes de regulación de empleo. Contactaba con sus víctimas a través de Internet o aplicaciones de mensajería instantánea para smartphones y les solicitaba actos de carácter sexual mediante amenazas. Se trata de un hombre que ha sido detenido en Orense por corrupción de menores gracias a la colaboración de una red social que alertó de que había recibido una denuncia de un usuario que estaba siendo amenazado a través de esta plataforma. Arrestado por corrupción de menores gracias a Twenty. Estas son algunas de las amenazas vertidas en la red. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años en Ourense que contactaba con sus víctimas a través de Internet. Al detenido le constan actualmente 13 órdenes de alejamiento sobre menores por hechos similares. Esto empezó con una denuncia de la red social Twenty que nos comunicaba que uno de sus usuarios estaba siendo acosado, amenazado para conceder favores sexuales a otro usuario y nos facilitó todos los datos para la localización del mismo. La plataforma social Twenty cuenta su forma de proceder ante un caso de denuncia. Y nosotros una vez que detectamos o que gestionamos una denuncia, lo que hacemos es trazar cualquier tipo de todos los contactos de su usuario y monitorizamos la actividad de su usuario dentro de su perfil en la red social. De manera que al final detectamos cuál ha sido el origen, la fuente de esa denuncia y salvaguardamos toda la información de ese perfil, de manera que su usuario no pueda darse de baja y perder la información y la ponemos a disposición de la policía. El arrestado cuenta con antecedentes por delitos de amenazas, robo con violencia o intimidación y contra la libertad sexual. 6 meses después de la desaparición de Ruth y José en Córdoba, se conocen nuevos datos sobre los pasos dados por José Bretón el día 8 de octubre. Según ha revelado un testigo, el padre de los menores podría haber estado en la finca de Las Quemadillas en lugar de en casa de su hermana, como la familia ha ido sosteniendo durante todo este tiempo. La próxima semana comenzarán las declaraciones de los testigos. El juez ha citado a declarar a los familiares de Ruth Ortiz, así como de José Bretón y funcionarios de prisiones. Bretón permanece en la prisión de Alcolea desde el 21 de octubre por detención ilegal cualificada por desaparición de menores y simulación de delito. Y conocemos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Este martes será una jornada meteorológica similar a la de ayer lunes. El fenómeno más adverso será el fuerte viento de poniente en el tercio norte peninsular, con rachas de viento superiores a los 80 km/h en costas y en cumbres. Los cielos más cubiertos se situarán en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineo, con precipitaciones intermitentes. En Andalucía se mantiene el tiempo estable, solo aumentará ligeramente la nubosidad en el interior, con predominio de la nubosidad media y alta. Arreciará el viento de poniente en el mar de Alborán, ligero descenso de las temperaturas diurnas. Con el alumbrado del Real comenzó anoche oficialmente la Feria de Sevilla, que este año viene marcada por la crisis. La nota de austeridad la pone el Ayuntamiento, que ha suprimido las recepciones oficiales en su caseta. Y en esta primera cena de la feria, el pescadito ha sido la estrella. Cientos de platos de pescado se han degustado en este primer día de fiesta, sin olvidar la bebida y el baile. Sevillanas en cada rincón de cada caseta. Toda una semana por delante en la que, según las expectativas referente a lo meteorológico, el tiempo también va a acompañar. Ya hay previsiones de ingresos, unos 600 millones de euros, 75 millones menos que en 2011.
de los tesoros de la literatura internacional, El Quijote vuelve a ser protagonista. Curiosas ediciones en 29 idiomas y algunas de las versiones más antiguas en castellano de este libro se pueden admirar reunidas por vez primera en una exposición que se ha inaugurado en la Biblioteca Valenciana. En la muestra se han seleccionado cerca de 200 libros, objetos, ilustraciones, pinturas, grabados y dibujos relacionados con el mundo cervantino. También se exhibe una traducción del Quijote al valenciano, ejemplares traducidos al árabe, chino, japonés, armenio y otros idiomas. Es el esfuerzo de todos para montar esta exposición y para poder ofrecerla al público. Es poner al máximo, poder haber trabajado al máximo todos los recursos que tenemos para poder hablar y seguir hablando de Cervantes, del Quijote, del pasado, del presente. Navantia ha entregado a Venezuela el patrullero oceánico de vigilancia de la zona económica exclusiva Cariña, el séptimo y último buque de un contrato de 8 que se ha construido en el astillero de Puerto Real, en Cádiz. Un acto con el que cumple su compromiso con la Armada venezolana y en el que han estado presentes el embajador de Venezuela en España, Bernardo Álvarez, y el director general de la SEPI, Francisco Ruiz Jiménez, entre otras autoridades. Navantia ha entregado hoy a Venezuela el patrullero oceánico de vigilancia de la zona económica exclusiva Cariña, el séptimo y último buque de un contrato de 8 que se ha construido en el astillero de Puerto Real, en Cádiz, con lo que se cumple el compromiso con la Armada venezolana. La entrega de este buque es fruto del acuerdo de cooperación firmado entre los gobiernos de España y Venezuela el 30 de marzo de 2005 y ha supuesto más de 5 millones de horas de trabajo y la revitalización de los puertos de Cádiz durante este periodo. El embajador de Venezuela en España, Bernardo Álvarez, explica la importancia del acuerdo. El acuerdo que firmó Venezuela en el 2005, podemos pasar darles la información, abre muchísimas posibilidades, porque no solo la construcción de los buques, sino la cooperación para trabajar en los astilleros, la cooperación científica y tecnológica, la cooperación en el área oceanográfica, hidrológica. El nuevo patrullero que se ha entregado hoy cuenta con una gran diversidad de equipos y tecnologías asociadas, así como con los medios necesarios para garantizar y preservar tanto la autoridad marítima en el mar como la seguridad de la vida en la misma. Y no nos movemos de Cádiz. El teniente de alcalde de San Fernando ha denunciado el estado de las obras del futuro tranvía que tendrá la ciudad isleña. Ángel Martínez critica los numerosos incumplimientos al respecto por parte de la Junta y recuerda los problemas que están generando las obras, desde malos olores al estado de completo abandono del mobiliario urbano. El teniente de alcalde de Desarrollo de la ciudad, Ángel Martínez, ha celebrado una reunión de urgencia para abordar el estado de las obras del tranvía con el objeto de demandar el cumplimiento de todas las actuaciones proyectadas por la promotora del mismo, la Junta de Andalucía. En este sentido, el edil popular mencionó las mejoras que iban a experimentar las calles perpendiculares a la principal vía de la localidad, uno de los beneficios que introdujo la Junta de Andalucía para convencer sobre lo positivo de este proyecto y que finalmente parece no estar dispuesta a ejecutar. Normalmente las obras son para mejorar, no para empeorar. Y esa es la actitud del alcalde que nuevamente le hemos manifestado a los representantes de la Junta y que lógicamente también volveremos a ir llevando y llegaremos hasta donde haga falta. Este ayuntamiento no va a dejar la situación como está. Además de estos problemas, también se abordó la mala situación del mobiliario urbano colocado en el trazado del tranvía y cuyo deterioro es palpable. Sí o sí, el Barcelona se ve obligado esta noche a ganar al Chelsea si quiere asegurarse su puesto en la final de la Champions. Buenas tardes, Hugo. Efectivamente, María, el Fútbol Club Barcelona que trae ese resultado negativo de Londres, donde perdía por 1-0. Una renta, podemos decir, escasa, pero que es significativa para el equipo londinense y en este caso entrenaba ya en el Nou Camp ayer y están preparados para hoy a las 8:45 esa gran semifinal donde se depara unas emociones raudales. El Barcelona, actual titular de la Liga de Campeones, se juega mañana el pase a la final del torneo en la vuelta de las semifinales contra el Chelsea inglés, al que los barcelonistas, recordó el técnico azulgrana Pep Guardiola, deben remontar un 1-0 para plantarse en el asalto definitivo por el título. Empezamos con un 1-0 de desventaja, tenemos 90 minutos para dar la vuelta
No empezamos con un 0-0, no empezamos con un resultado, empezamos el minuto 1 con 1-0 en contra y hemos de darle la vuelta. El defensa Gerard Piqué, ausente en el choque de ida y en el encuentro liguero del pasado sábado frente al Real Madrid en el Camp Nou, vuelve al equipo para recibir a los londinenses y además, con el convencimiento de que Guardiola, con quien rechazó tener cualquier problema personal, seguirá en el banquillo del Barça la próxima temporada. Que los dos llegamos juntos a este club, él como entrenador y yo como jugador el mismo año. Hemos formado parte de una etapa que está siendo muy bonita y que es de las más importantes del club. Y yo la verdad es que confío mucho en él, creo que va a continuar porque ama este club, porque ama su profesión, porque creo que no hay pasión más fuerte para él que lo que es el fútbol y el Fútbol Club Barcelona y vamos, pondría la mano en el fuego que el año que viene lo tendremos aquí con nosotros. El portero checo del Chelsea, Peter Cech, cree que su equipo jugó bien y tuvo suerte en el choque disputado en Stamford Bridge, pero aseguró que el Barcelona es el favorito de la eliminatoria. Pienso que 1-0 es un resultado muy bien para Chelsea, pero de otro lado jugamos a Camp Nou y pienso que Barça está un favorito del partido. Prudencia y respeto por parte también de Peter Cech, el portero, el grandísimo portero del Chelsea. Pero también hay otra eliminatoria, la que se va a jugar mañana, y también otra vez en desventaja otro equipo español como es el Real Madrid, de ese 2-1 en el último minuto que traía de renta desde Múnich. En este caso Mourinho con la moral intacta y sobre todo después de reforzarse con esa victoria ante el FC Barcelona, la que le da a la Liga, ya Mourinho piensa directamente en ese partido de semifinales ante un rival muy poderoso, un rival sobre todo que siempre ha sido la bestia negra del equipo blanco. El húngaro Víctor Casais ha sido designado para dirigir el miércoles el partido de semifinales. El 2011 fue elegido el mejor árbitro mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. 4 jugadores de Real Madrid, Xavi Alonso, Fede Contrao, Gonzalo Higuaín y Sergio Ramos podrían perderse la final de Liga de Campeones si una ventaja y sacan una tarjeta amarilla. Y nos volvemos ya al fútbol de España, en este caso a la Liga, donde el Granada Club de Fútbol tiene ya pies y medio en la primera división. Después de esa victoria del pasado fin de semana, ahora le toca frente al Levante. Un Levante que ha ganado un partido de sus 6 últimos compromisos. La escuadra granota recibirá al Granada con opciones de jugar la competición europea, pero siendo consciente de que no lleva una buena racha de resultados. La entidad que entrena Juan Ignacio Martínez perdió en su estadio contra el Osasuna en la jornada 30 por 0-2, empató con el Valencia, le ganó después el Atlético de Madrid, cayó ante el Sporting de Gijón, Barcelona y empató en el campo de Sevilla. La verdad que el Granada ha hecho una campaña fenomenal y se espera que en la próxima jornada ya pueda haberse materializado esa mantener la categoría. Y nos vamos ahora nuevamente al pabellón de deporte porque en este caso el Unicaja de Málaga volvía a caer derrotado y esta vez ante el FC Barcelona Regal. La verdad que ha sido un partido muy descompensado porque el equipo catalán que está en la final de la Final Four de la Copa de la Euroliga es uno de los equipos más potentes del continente y vapuleó literalmente al equipo malagueño. Complicado partido tenía el Unicaja en la jornada 30 ante el FC Barcelona Regal, actual líder en la Liga Endesa y clasificado para la Final Four de la Euroliga. El equipo malagueño no pudo con la superioridad de uno de los mejores equipos de Europa y cayó derrotado por 57-89. En el inicio del partido el Unicaja pudo aguantar durante unos minutos el ritmo del Barcelona, sobre todo gracias al ímpetu de De Vries. Pero en la recta final de este primer cuarto, el conjunto azulgrana adquirió una renta que superaba la decena de puntos, terminando el cuarto con 16-27. El Unicaja en el segundo cuarto vio cómo el partido iba tomando una diferencia muy amplia en contra y el Barcelona no bajaba el altísimo acierto y la intensidad defensiva. Los 2 cuartos finales no cambiaron la dinámica y eso que Casimiro probó muchas variantes tácticas y cambio de jugadores. El marcador final, 57-89, es el reflejo de un partido en el que hubo mucha diferencia entre el juego de los dos equipos. La llegada de Luis Casimiro no ha podido cambiar esa tendencia negativa que tiene este equipo en el año 2012. En el 2011 eran todos parabienes, pero este año ha sido fatal para el Unicaja, María. La verdad que parece que nos remonta, a ver si poquito a poco ve la luz. Hugo.
Que se Esperemos apuren. que sí. Gracias. Vamos a despedirnos con 6 genios gaditanos que de entre 300 jóvenes se han proclamado ganadores de la Olimpiada Matemática Thales, que se ha celebrado durante los últimos días en la ciudad. El próximo mes comenzará la fase regional, en la que tendrán que medirse con los mejores de otras provincias de Andalucía. El Salón de Plenos Municipal acogió este fin de semana la entrega de los premios provinciales de la Olimpiada Matemática Thales, una competición educativa que en esta su 28ª edición se ha venido desarrollando en los últimos días con la participación de 300 alumnos de distintos centros gaditanos. En las 2 pruebas celebradas, los participantes debían demostrar sus capacidades matemáticas a la hora de resolver los 6 problemas planteados. Finalmente, en esta fase provincial han sido galardonados 21 alumnos, siendo los 6 mejores seleccionados para la siguiente fase regional. Enhorabuena a los 21 seleccionados y a los 21 participantes que dentro de esos 300 totales habéis sido seleccionados y vuestras notas o vuestras puntuaciones han sido las mejores. Sin duda, pensar siempre que habéis sido, que estáis hechos unos campeones y que estamos todos, vuestros padres, por supuesto la Asociación Thales también, muy orgullosos de ese trabajo que habéis hecho. La siguiente fase de esta Olimpiada se disputará el mes que viene también en Cádiz, en el marco de los reconocimientos con la ciudad, en la conmemoración del Bicentenario. Con estos jóvenes matemáticos andaluces nos despedimos. Recuerden que la información vuelve en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.